Bien, son las 7:27. Damos la bienvenida al doctor André Benavides. Él es especialista superior y magíster en Derecho Constitucional, especialista en consultoría política y gestión de gobierno por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Bienvenido, doctor. El sistema carcelario ecuatoriano ha probado ser una entelequia. De sistema no tiene nada y peor, la más mínima posibilidad de rehabilitación. Las cárceles son como un símil de este mundo al revés de Eduardo Galeano. ¿Cómo enderezar semejante caos, donde la única organización es la de las propias bandas delincuenciales? ¿Se puede enfrentar la actual situación carcelaria con la ley y las normas que tenemos? Por favor, queda planteada la inquietud hacia usted, doctor. Buenos días, estimada Yolanda, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos miran a través de este medio de comunicación. A ver, yo creo que aquí debemos hacer varias puntualizaciones, porque aquí en los últimos días se han dicho algunas cuestiones, algunos comentarios que confunden a la ciudadanía. Pero esas confusiones son deliberadas, porque evidentemente en nuestro marco jurídico vemos que existen las herramientas para contener esta crisis carcelaria. Otra cosa es que no exista la voluntad o existe el desconocimiento y que muchas veces las autoridades no aplican las normas existentes. Vamos primero a nivel constitucional. Tenemos un estado de excepción. En el estado de excepción, tú puedes movilizar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, el gobierno nacional nos ha dicho, la Corte Constitucional nos ha atado de pies y manos y ha limitado el ejercicio de sus funciones de las Fuerzas Armadas. Pero eso no es así. ¿Por qué? La Corte Constitucional ha dicho dos cuestiones. La primera, que la Policía Nacional puede ingresar a los pabellones de los centros de rehabilitación social, inclusive con armamento letal. Lo segundo es que las Fuerzas Armadas deben estar en el perímetro. Ahora bien, la Corte Constitucional, en este dictamen que supuestamente le limita a las Fuerzas Armadas, nos dice lo siguiente, que de manera excepcional, si es que existe la amenaza, la inminencia de una situación que pueda afectar, que pueda lesionar derechos de algunas personas, ya sean agentes penitenciarios, personas privadas de libertad, los mismos policías, puede hacer uso de las Fuerzas Armadas y podrían ingresar a los centros de rehabilitación social del país. Entonces aquí estamos viendo que se trata de confundir a la ciudadanía, no se lee de manera adecuada los dictámenes de la Corte Constitucional y obviamente que el presidente de la República está totalmente facultado para hacer uso de las Fuerzas Armadas. Inclusive, estimada Yolanda, la Policía Nacional, según el artículo 30.1 del COIP y las disposiciones generales enumeradas del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, permiten que la Policía Nacional haga uso progresivo de la fuerza, lo cual puede suponer que entren a los pabellones, a los centros de rehabilitación social con armamento letal. Entonces yo creo que es importante que el gobierno nacional y las autoridades al menos revisen lo que dice la Constitución, lo que dice el COIP, lo que dicen los dictámenes de la Corte Constitucional y no se laven las manos tratando de responsabilizar a otras autoridades que no tienen nada que ver. Usted dice que esta confusión que se está dando por parte de la ciudadanía, pero por lo que veo y lo que usted dice, también refiere a otras personas que tienen en este rato cargos de responsabilidad. Entonces usted dice que o no hay voluntad o hay desconocimiento. ¿Qué mismo es y por qué sería deliberada esta intención de confundir? El tema carcelario es un problema complejo y ese problema tú no lo puedes superar de la noche a la mañana y en eso estamos claros. Y obviamente que en estas situaciones que se están dando en el sistema de rehabilitación social de nuestro país, estos amotinamientos, eventualmente lo puedes resolver de manera inmediata, obviamente con la actuación de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. Pero si las cosas ya se te van de las manos, obviamente que no vas a poder controlar. Entonces, claro, si ya no puedes controlar esta situación, la salida más fácil, como hacía el expresidente Moreno,
es culpar a otras instituciones del Estado. Entonces, claro, tu ineptitud, tu omisión, la justificas con las decisiones que ha tomado, en este caso, la Corte Constitucional. Entonces, claro, es fácil responsabilizar a la Corte Constitucional respecto de algo que tú no puedes hacer. Y el gobierno yo creo que la tiene clara. Lastimosamente en nuestro país no existe un plan nacional de política criminal que por un lado prevenga el delito, por otro lado sancione y no se deje en impunidad a los delincuentes, y tercero, que rehabilite a aquellos que ya han sido condenados. El gobierno está consciente de eso y sabe que no puede ir más allá de ciertas acciones aisladas para superar al menos momentáneamente lo que estamos viviendo. Entonces, obviamente eso de responsabilizar a otras instituciones creo que es un desatino, inclusive el propio gobierno nacional lo ha reconocido. Recordemos que este fin de semana el presidente de la República escribió en su cuenta de Twitter que responsabilizaba a la Corte Constitucional, y después, a unas pocas horas, ya reculó y dijo que respetaba la decisión de la Corte Constitucional, pero que todavía le queda insuficiente lo que ha dicho la Corte. Entonces vemos, obviamente, estimada Yolanda, que inclusive esperaríamos que no sea solo por desconocimiento, sino que aquí estamos viendo un tema deliberado de tratar de lavarse las manos y responsabilizar a otras instituciones. Pero no solamente otras instituciones, el vocero de gobierno, el licenciado Gijón, habla que incluso lo que está ocurriendo en las cárceles es una intención deliberada de desestabilizar al gobierno, ¿no? Con fines protervos para que caiga el gobierno en esta red de violencia que se está dando, y que, claro, es cualquier gobierno, porque además fue, quiera que no, sorpresivo, fue de una violencia inusitada, y siempre va a haber dificultades en poder controlar este tema. Entonces, como usted bien dice, el gobierno no solamente que habla de otras instituciones que le estaría restando facultades para actuar, sino también de un complot deliberado para su desestabilización. Bueno, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal, Yolanda. Aquí vemos que se trata incluso de ver este tema como un aspecto de orden político. Algunos decían que esto es incidencia del correísmo. Yo no creo que el correísmo ya en las actuales circunstancias tenga tanto poder para poder manipular las cárceles del país, y no estoy justificándolo, ni me interesa defender al correísmo. Pero yo creo que ya es momento de que asuman las consecuencias, que asuman sus responsabilidades. Porque claro, responsabilizas el sábado a la Corte Constitucional, el lunes al correísmo por intenciones políticas de desestabilizarlo. Que ya se decidan, pues, la Corte Constitucional, correísmo. Y por otro lado, ya ayer en un medio de comunicación decían que la Corte Constitucional es garantista y correísta. O sea, ya creo que es momento de inaugurar en este caso ya la responsabilidad que uno tiene en el ejercicio público. El presidente ha tratado de darle otro enfoque y direccionar ya las acciones, y responsabilizar más bien a las diferentes instituciones dentro del acuerdo, este pacto o acuerdo nacional para enfrentar la crisis carcelaria. Pero por ahí han surgido otros problemas, doctor, y es constatar que cada una de estas instituciones, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, tienen sus propios problemas que no les van a permitir actuar con la celeridad y con lo que necesita este momento el país para dar solución al tema. Entonces, por ejemplo, el presidente pide, lo cual es obvio, dar agilidad a los trámites en beneficio de los penitenciarios, ¿verdad? Pero el problema es que hay una propia crisis administrativa en este segmento. El sistema judicial tiene 5.000 causas penales, según Saquicela, represadas, para las que existen tan solo 128 jueces penales multicompetentes. Entonces, ¿cómo se puede pedir peras al olmo? O sea, no estamos en capacidad de dar una respuesta efectiva, por ejemplo, en este ámbito. ¿O qué opina usted? De acuerdo con esa opinión, estimada Yolanda. Yo creo que, como lo dije al inicio de esta entrevista, el problema es endémico, es integral.
porque aquí tenemos que tomar en cuenta no solo la responsabilidad que tiene el gobierno, porque en nuestro país no existe política criminal, y la política criminal obviamente no solo es de una vía, no es solo una competencia del Ejecutivo a través de los ministerios de Estado correspondientes, sino que es una política de Estado, en la cual también tiene que intervenir función judicial y la Asamblea Nacional. Y como usted bien lo señala, Yolanda, los problemas actuales de la función judicial son bastante graves. Evidentemente, no existe el número suficiente de jueces y fiscales que permitan, por un lado, investigar los delitos y por otro lado, sancionarlos. Y por eso tenemos ese represamiento de causas judiciales a nivel penal. Pero esto no es un tema casual, estimada Yolanda. Recordemos que esto es una consecuencia de lo que hizo en su momento el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que suspendió los concursos de jueces y fiscales. Entonces, claro, suspendes el concurso y hasta la fecha ha existido concurso de jueces y fiscales. Y en ese orden de cosas tú no puedes, no tienes el personal y los funcionarios judiciales que te permitan despachar esas causas. Entonces, obviamente que esto es una consecuencia de malas decisiones que se tomaron en su momento. Y por otro lado, estimada Yolanda, y con esto termino, yo estoy totalmente consciente de que los jueces sí pueden ayudar a descongestionar y solucionar este problema a través de dos medidas. La uno, que ellos prioricen las solicitudes para cambiar el régimen penitenciario de cerrado a semiabierto o de semiabierto a abierto. De esa forma tú puedes descongestionar el aparataje jurisdiccional. Y por otro lado, estimada Yolanda, es importante recalcar que existe actualmente un abuso de la prisión preventiva. Los fiscales, como primera medida, ¿qué es lo que piden? La prisión preventiva. Y los jueces, ni cortos ni perezosos, es lo primero que disponen. Entonces, en la última masacre del sábado, veíamos que personas que tenían prisión preventiva por delitos menores, por perjurio, por haberle mentido a una autoridad, a un juez, una persona que ni siquiera tiene características de peligrosidad, murió el día sábado. Y muchos ciudadanos que tenían prisión preventiva y ni tenían sentencia condenatoria. Entonces es momento de hacer estos cambios también en la administración de justicia y tomar el toro por los cuernos, porque aquí se debe actuar sin afectos ni desafectos y obviamente darle la importancia que merecen estos casos. Totalmente de acuerdo, me parece además muy propositivo de su parte esto de que los jueces procedan, ¿no? A solicitar del régimen cerrado al semicerrado y del uno al abierto, me parece importante. Y lo de la prisión preventiva, estoy totalmente de acuerdo, es algo que aquí lo hemos venido cuestionando permanentemente. Ahora, para finalizar, esta figura de autoría por dominio de organización, según muchos analistas han dicho, bueno, pues si eso ya existe, lo que hay que hacer es aplicar las leyes que hay, aplicarlas de forma correcta, ¿no? Entonces, que aquí no hay ninguna novedad. Incluso alguien en alguna entrevista que hice en los días pasados hablaba de, se me va ahorita el término, pero es populismo legal, un término así, que es el sacar como soluciones legales algo que en definitiva no tiene ninguna consecuencia porque no hay ninguna novedad en ese sentido, que se puede aplicar la normativa actual y llegar al mismo fin. Totalmente de acuerdo. Vea, Yolanda, aquí lo que se está haciendo, y como bien lo dice algún colega, esto se trata de populismo penal. Populismo ya penal. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está muy acostumbrada a eso, y no solo esta Asamblea Nacional, sino la anterior, que ven un problema coyuntural y lo primero que te plantea el asambleísta como gran solución es un proyecto de ley que endurezca las penas. Mañana existe un índice importante de delito de sicariato y va a salir un asambleísta agencioso a decirte, ¿saben qué? Reformemos el COI para endurecer las penas. ¿Cómo que si endureciendo las penas vas a solucionar ese problema cuando tenemos déficit de seguridad en las calles y plazas de nuestro país? Cuando existe falta de empleo. Entonces, obviamente que a través de estas
intentos de solucionar a través de ley los problemas del país, en realidad no tienen ninguna consecuencia, porque si mañana a través de ley superamos, en este caso, por ejemplo, la desnutrición infantil, ya lo hubiéramos hecho hace rato. Aquí no es cuestión de falta de norma, es falta de interpretación y aplicación. Ese es el problema que tenemos, estimada Yolanda. Y recordemos una cuestión. La asamblea pasada hizo 4 reformas en materia de corrupción, de lucha contra la corrupción. Y hasta la fecha, ¿ya se ha solucionado el tema de corrupción? No. Inclusive se crearon juzgados y tribunales anticorrupción hace un año y hasta la fecha no existen los juzgados y tribunales anticorrupción. Así que no vengan a decir que con las reformas legales se solucionan los problemas del país. Y lo que usted decía de la autoría mediata, que el dominio de la organización es una figura que ya existe hace más de 30 años en nuestro ordenamiento jurídico y no es una novedad. Así que yo creo que el presidente debe hacerse asesorar bien y no vender humo a los ecuatorianos, porque habemos ciudadanos que conocemos la materia y no nos pueden vender gato por liebre. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace. Y con estas reformas no solucionamos nada. Perfecto, mucha claridad en sus respuestas. Muchísimas gracias, doctor Benavides. Como bien dice, no es falta de norma, es falta de interpretación y aplicación. Gracias nuevamente. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Con todo gusto, estimada Yolanda, a las órdenes. Un saludo a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Y bien, con esto hemos llegado al final del programa. Son las 7:43. Con ustedes hasta el día de mañana.